Muchas gracias, presidente. Bueno, más allá de que hace muchas horas que estamos aquí, le voy a dar la bienvenida a la delegación que ya ha sido más que bienvenida. Eh, yo voy a plantear, tratar de hacer algunas consideraciones por lo menos desde un lugar de respeto, ¿no? Porque una de las cosas que yo le reconozco al ministro es que muchas veces de las que me ha tocado en el último tiempo, en la instancia de rendición de cuentas, por ejemplo, hemos intercambiado muchas veces desde la discrepancia, pero desde el respeto. Y hoy la verdad que es un día bastante complejo para debatir en esta Cámara. No ha sido el tono. A mí realmente me hace sentir bastante incómoda desde mi lugar como parlamentaria el hecho de ver al director general de Secretaría riéndose de las intervenciones de la oposición, al subsecretario lo mismo, apelar a algunos calificativos y adjetivos que realmente no deberían ser el espíritu de hoy. Pero bueno, yo creo que el diputado Núñez lo dejó claro también. Nosotros tenemos la intención de utilizar esta herramienta que es la de la interpelación, justamente en el espíritu en el que siempre se usa en esta casa y un hombre con una larga trayectoria parlamentaria como es el ministro García lo sabe. A veces no hay que citar una interpelación para hacerse información en una interpelación o para poder debatir o participar. Y creo que eso lo tiene mucho más claro que muchos de nosotros que hace menos tiempo que estamos en esta casa. Me gustaría plantear algo que tiene que ver con esto también. Bueno, acá se habla de que no ha sido refundacional la actitud en la jornada del día de hoy, pero después se habla del diálogo y se habla de la construcción. Yo creo que en realidad Uruguay tiene una muy rica experiencia de diálogo, donde el Frente Amplio siempre ha participado, no solo ha participado, fue quien impulsó ese primer debate nacional sobre la defensa, donde discutimos todos los partidos. ¿Qué defensa para que Uruguay? Y que eso inspiró la ley marco y sobre eso fuimos haciendo un proceso de acumulación. Y el ministro lo tiene muy claro también, porque hay documentos de ese debate nacional sobre defensa y los aportes, porque hay donde incluso se lo cita. Estábamos todos los partidos en ese gran debate que citó el doctor Tabaré Vázquez en su primera presidencia. Por eso no hay que sorprenderse cuando el ministro habla de continuidades, porque la defensa, para hacer una política de Estado sólida, tiene que tener continuidades. Y sabe el ministro que muchas de las preocupaciones que nos viene planteando, en otra oportunidad, quizás desde un lugar como el mío hoy o como el del diputado Núñez, también las planteaba, porque son preocupaciones genuinas que tienen que ver con el estado en que están las Fuerzas Armadas y en que podemos implementar, ejecutar la política de defensa nacional. Y tenemos muy claro, acá no hay que aclarar que la defensa no tiene que ver solo con cuestiones militares, porque de la ley marco de defensa hasta acá, por lo menos saldando ese debate, ha quedado claro para todos los uruguayos y para todas las uruguayas. Yo recuerdo que cuando se presentó el presupuesto nacional, porque este ministro está desde el principio del gobierno en la cartera y por tanto lo recordará, bueno, nos presentó una serie de lineamientos estratégicos. En ese momento el Frente Amplio planteaba que, bueno, no entendíamos muy bien cómo se podían llevar adelante con menos recursos, porque a veces no es solo una cuestión de gestión, porque justamente lo que tiene que ver con los lineamientos centrales, que tienen que ver con la jerarquización del personal y el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, y yo diría que son aspectos, y el ministro lo debe saber mucho mejor que yo,
que son intensivos en términos presupuestales. Y realmente se nos fue planteando toda esta situación en un escenario donde hubo caída en el gasto en defensa. Y nosotros en ese momento lo señalamos en el presupuesto nacional y lo señalamos en la rendición de cuentas. Entonces después, cuando se viene a plantear aquí la situación de que hay gente que agrede a las Fuerzas Armadas o que hay gente que defiende mejor la moral de las Fuerzas Armadas, nos llama la atención. Una agresión más fuerte que la que se le hace en el bolsillo a las Fuerzas Armadas, sobre todo al personal subalterno, que es ese personal que está más empobrecido, que es ese personal que sufre la pérdida de salario real, que es ese personal que como gana menos, la mayor parte de su salario la destina a respirar básicamente, pagar el alquiler, comprar comida, pagar las cuentas, como hacen todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay. Bueno, realmente a nosotros nos llama la atención porque además hay datos que lo respaldan. También planteamos en esa ocasión que este apoyo que se le estaba brindando a algunos cargos del personal subalterno, algunos grados, bueno, tampoco ni siquiera ayudaba a empatar la pérdida de salario real. Es decir que, obviamente, que el sueldo del personal subalterno hoy vale mucho menos todavía. Y que puede comprar menos también. Y además también dijimos en ese momento, y sabe que nos ha pasado en estos días, presidente, también, hay como una suerte de mezclar el discurso de defensa estrictamente con seguridad y también nos preocupa, pero en esto de mezclar el objetivo de la política de defensa nacional con otras carteras de seguridad, estamos en la misma situación que hace unos días. En realidad hay gente que empuja, opone o desea colocar en el imaginario colectivo al Frente Amplio en un lugar donde no se apoya a las Fuerzas Armadas, no se apoya a la policía, pero sin embargo yo le puedo decir, entre 2005 y 2019 el salario de un soldado aumentó un 85%. Y hoy cayó un 5%. Entonces, realmente. Pero además también se recortó en gastos de alimentación y el ministro fue muy claro en la rendición de cuentas, muy claro. Hay una gran parte de los ahorros que se hicieron por la pandemia. Porque la pandemia no solo ayudó a la participación heroica de muchos militares en la salida de la pandemia y en la atención de la pandemia, sino que le ayudó al Ministerio de Defensa a ahorrar. ¿Dónde se ahorró, por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquización del personal de las Fuerzas Armadas? Lo dijo el ministro en esta sala, en la formación militar, por ejemplo. Entonces, realmente hay toda una parte del debate que tiene que ver con la política de defensa, donde nosotros encontramos preocupaciones que son compartidas, como generar una nueva escala dentro del Ministerio de Defensa, pero que entendemos que en estos términos es muy difícil darlo. Algunas puntualizaciones con respecto al otro tema que nos convoca sobre la interpelación. Está claro que la Fuerza Aérea obviamente jugó un rol importante y va a jugar un rol importante, y por tanto nos gustaría saber, aprovechando que usted es un ministro que viene con los mandos al Parlamento y que les permite hablar, nos gustaría saber si hay un cuestionamiento a la jurídica de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea del Uruguay. Porque en realidad se mencionó el informe jurídico donde se dice que justamente era objetable esta compra, y aprovechando que tenemos al comandante de la Fuerza Aérea, sería bueno escuchar esta opinión. Pero además también me gustaría saber cuál fue la posición con respecto a la compra de ese avión multipropósito, que además también como elemento
disuasivo ha salido en este momento, en este debate, de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el momento de la compra, y si se cambió la opinión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Porque, como dice el propio ministro, presidente, también es cierto que hubo llamados a comisión, interpelaciones por este motivo, y allí también hubo una opinión de la Fuerza Aérea. También me gustaría referirme a un tema que se tocó, que es todo lo que refiere a infraestructura aeronáutica. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un documento del gobierno, que es la rendición de cuentas del año 2020, que es en el tomo 2, el tomo de planificación, en la sección 3, informes de gestión. Bueno, habla del programa 367, Política de Infraestructura Aeronáutica, y dice, bueno, que los objetivos serán desarrollar y mantener la infraestructura, y acá refiere a lo de los radares. Estoy citando un documento que presentó el Poder Ejecutivo firmado por todos los ministros, incluido el ministro Javier García. Dice, se lograron las metas establecidas para el funcionamiento del radar, habiendo funcionado sin fallas. El ILS del Aeropuerto Internacional de Carrasco se mantuvo operativo. Con la instalación del nuevo sistema de radar en el año 2014, se logró continuar con el buen funcionamiento del sistema de control de tránsito aéreo. Llama la atención, ¿no? Que se sostenga lo otro cuando es el propio gobierno y el Poder Ejecutivo, con la firma de todos sus ministros, el que manda la afirmación de que en los radares no había fallas, ni fallas de mantenimiento. Y por eso también nos gustaría que se pueda profundizar, a ver, porque una de las cosas que plantea el Frente Amplio, y acá se enojaban mucho, era que no sabíamos quién había escrito esta rendición de cuentas, quién había escrito el presupuesto nacional. Sí, es desde una oficina, que es desde el desconocimiento total, pero no es el caso del Ministerio de Defensa. Porque el Ministerio de Defensa ha venido siempre muy informado a defender con firmeza los artículos y sus lineamientos estratégicos. Entonces, ¿cómo se puede afirmar esto? Y lo vuelvo a repetir por las dudas. Tomo 2 de planificación, sección 3, informes de gestión, rendición de cuentas del año 2020. Y también vemos que hay una permanente tentación a desviar la atención, pero bueno, también nos llama la atención algunas contradicciones que suelen aparecer en estas instancias de interpelación también. Hoy el ministro García decía, bueno, nosotros decidimos no ir por un leasing operativo, que puede terminar en una prenda y compra, ¿no? Pero es un arrendamiento, porque no nos da soberanía. Y sin embargo, el 13 de septiembre declaró en Montecarlo que el radar Indra lo va a arrendar por 2 años. Entonces Uruguay tampoco va a tener soberanía en esos términos, ¿no? Es algo que me parece que está bueno dejarlo claro, porque en definitiva la información que se vuelca en estas instancias es importante no solo para este recinto, es importante porque es información a la que accede la ciudadanía también a través muchas veces de las versiones taquigráficas, de los medios de prensa. Pero bueno, trasladarle, si puede ser, esas consultas, aprovechando que está aquí el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya de León, y también agregar estas consultas sobre lo que el propio gobierno decía, que ahora se desdice, que nos llevó a una situación crítica también. Y también hacer una consulta puntual sobre cómo se ha avanzado en el diagnóstico que se comprometió a hacer hace mucho tiempo ya el Estado Mayor de la Defensa, porque el ministro repite que estamos en una situación crítica, que compartimos esa visión,
compartimos esa visión, pero a saber si ese diagnóstico después de 1 año y medio de gestión está acabado y qué nos puede aportar. Gracias, presidente.